Bueno, muy bien. Buenas tardes. Ahora vamos para el Mundial. Los temas del Mundial. Los temas del Mundial son, como dijimos, vieron vimos el primer cuatrimestre. Primer tema, la civilización. El concepto de civilización a través del tiempo. ¿Qué entendemos por civilización? La relación entre civilización, urbanismo, ciudad, estado. Eso. El texto de Redman. Saber el texto de Redman a pie juntillas, hay que saberlo bien, estudiado bien, lo trabajamos muchas veces, lo trabajamos mucho tiempo y muchas veces. Y el otro texto clave, fundamental, para ver esto es el texto de Godelier, que tiene que ver con aquel texto de Estado, orígenes y formación. Tiene que ver con esto, con analizar que la dominación, ¿por qué? De sociedades igualitarias, hay momentos se parten esas sociedades igualitarias y pasan a ver dominadores por un lado y dominados por el otro. Y cuáles son las relaciones de violencia y consentimiento y por qué se dan. Y en eso que se va dando, ver qué pasaba en Mesopotamia y en Egipto. Separarme eso. Separar el poder político en Mesopotamia y el poder político en Egipto. ¿De dónde surgía? ¿Cuál era más poderoso? ¿Cuál era la relación de eso? Y aplicar Godelier en eso con el manual que les di. Y también, sacado del texto de Redman, las teorías de la formación del Estado. Clave en esta materia, en estados prísticos, son los primeros estados. Entonces tenemos que saber cómo se formaron, cuáles son las teorías de cómo llegaron esos pueblos a ser la teoría de Estado. Es un Estado y cómo llegaron, están las teorías. ¿Cuáles se aplican más para Mesopotamia y cuáles para Egipto? Primer cuatrimestre estamos en eso. Había otras preguntas que tienen que ver con Egipto, con la burocracia egipcia, todo eso. La pandemia, la cuarentena y la virtualidad, hacer que esos temas los soslayemos. Bien, ahí estamos. Pero sí tenemos que saber, una cosa es el modo de producción asiático. Eso sí lo expliqué 1000 veces, que no había esclavos, que había esclavos pero que no era esclavista. Está claro, si la producción asiático es tierra del Estado, del faraón o de los reyes, los príncipes, los enliles, y quienes trabajaban en esa tierra, campesinos que por trabajar la tierra del Estado, agradeciendo eso, pagaban tributo. Esto no quiere decir que no hubiese esclavos, había esclavos, pero el modo de producción no era esclavista. ¿Está claro? ¿Dónde va a ser esclavista? Acá, cuando saltamos al segundo cuatrimestre, en el mundo mediterráneo. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque ¿qué va a haber en el mundo mediterráneo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el mundo mediterráneo? Propiedad privada. Construcción de la propiedad privada. Y de la mano de eso, ¿quiénes van a trabajar la tierra? Esclavos. Entonces, primero, el mundo mediterráneo, vamos a ver esa división de los hombres en libres por un lado, esclavos por el otro. Esclavos, una mercancía que se compraba y se vendía. Los libres que podían ser ciudadanos o no ciudadanos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, sí, es un concepto nuevo, el concepto de ciudadanía, que era imposible en el cercano y antiguo Oriente. ¿Por qué? Porque los gobernantes estaban endiosados, eran estados teocráticos. Entonces, si gobierna Dios, donde gobierna Dios no hay ciudadanos. Ciudadano es cuando ¿qué es un ciudadano? Es un individuo libre en una sociedad de iguales. Esa sería la definición de ciudadano. Van a decir ustedes, no todos eran ciudadanos, ya lo sé, pero se consideraban iguales entre ellos. Había otros que eran libres, no ciudadanos, y después estaban los esclavos. Por supuesto, había una construcción. Ahora, estos ciudadanos elegían quién los iba a gobernar. De ahí la génesis, el origen, la semilla de lo que va a ser la democracia ateniense. Ahora bien, el otro tema que tenemos que ver es cómo se construye. Primero, ¿qué es el mundo griego? Vemos el tema de Vidal Naquet, el texto de Vidal Naquet, que era ser griego, que eran los griegos, ¿por qué? ¿Cómo vemos que los griegos? Porque sabemos cuál es la alteridad, el otro. ¿Quién es el otro para los griegos? Entonces, al saber qué es el otro, ¿quién es el griego? Esto sacado de esas bellísimas Ilíada y la Odisea, estos poemas homéricos. Vidal Naquet analiza los poemas homéricos.
sabiendo qué es el mundo griego, ahí podemos ver cómo se va construyendo uno de los símbolos del mundo griego, que son las polis. Perdón, voy a pegar esto. Las polis griegas, la polis griega. Estas polis, el camino hacia la polis, y el camino, ¿qué es la polis? Sería que la ciudad-estado, su gente, su tierra y sus instituciones. Esa construcción de la polis. Tenemos que ver que están en los manuales. Y en esa exposición de la polis, ver la comparación entre las dos polis paradigmáticas, Atenas y Esparta. Cómo se fueron construyendo las instituciones de estas dos polis, características, y por qué son distintas, qué tiene de distinto una y otra. Esto lo hemos visto, lo hemos explicado muchísimas veces. Me cae el celular. Perdón. No puedo pegar el celular. Bien. Ya, bien. Visto esto, pasamos, bueno, sabemos que después la guerra del Peloponeso, está todo en los manuales, la etapa de Filipo, los macedonios, Filipo II y Alejandro, y la expansión de la cultura griega hacia Oriente. Claro ejemplo de todo esto que estamos hablando es como Alejandro, a medida que va entrando en el Oriente, se va orientalizando, se va divinizando. Era un hombre que tenía todas las características, discípulo de Aristóteles, con todo el conocimiento, con la ciencia, con lo que sería del mito a la razón, el camino del mito a la razón de lo griego, pero a medida que se va metiendo en el mundo oriental, se va divinizando. Porque el mundo poder en Oriente tenía carácter divino. Superado. Estudiado esto, ¿cuáles son los temas que nos quedan? Roma. Los orígenes de Roma, la monarquía, la república, el imperio. Todo eso lo tienen en manuales. A esos temas que tienen manuales, tienen que estudiarlo bien. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo pasó de esas pequeñas aldeitas que eran a ser un reino, una monarquía, después una república y por último el imperio? Eso lo tienen clarito y tienen que saber los periodos y los tiempos. A eso le vamos a sumar el texto de Jean Godemet, que es el que habla de la particularidad, el milagro romano se llama el texto. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué es lo que distingue a Roma para pasar de una aldeíta que todo el mundo quisiera ser romano? A que el Mediterráneo, esa fuente de la vida y puente de las culturas, que decía Serrat, se convierta en un mare nostrum, en el mar nuestro, en un lago interior del imperio. Esto es. ¿Cuál era? Analicen, busquen el análisis de Godemet. Se lo he dicho, tiene que ver con qué, con las instituciones, con el derecho romano, con la ley, con la disciplina. Bueno, búsquenlo, no se queden con lo que yo les digo. Busquen los ejemplos. El texto de Godemet, que tiene que ver con eso. Esta es la particularidad. Si estudiamos Roma, bueno, estudiemos cuál es la particularidad de Roma frente a otras civilizaciones. Y último tema que van a estudiar va a ser ¿qué? La crisis del siglo III. La crisis del siglo III. ¿Cómo estudiarla? Es decir, yo podía darle, bueno, cuáles son las causas de la caída del Imperio Romano. Estoy estudiado 1000 veces, analizado si estos son causas endógenas o exógenas, si se debe al debilitamiento de Roma y a su corrupción, y a su lujuria y a su flexibilización de las costumbres y demás, y las orgías, entonces, todo lo que se dice, ¿no? O si depende de la potencia de los pueblos bárbaros que los invadieron. Casi siempre se llega a un empate entre el debilitamiento de Roma y la potencia de los pueblos bárbaros que huían de los hunos. Más que esto, me interesa que analicen ustedes la crisis del siglo III. ¿Por qué? Porque se asociaba hasta hace poco tiempo la crisis del siglo III con la decadencia del imperio. Sin ver una cosa clara, que es la crisis del siglo III, son los años 235 más o menos, ¿ah?
Y la caída del imperio pasa en el 476, 200 años después, más de 200 años después. Entonces no sé si se puede asociar esa crisis con la decadencia y la caída de Roma. Tenemos que ver por qué se asociaba. Tal vez tiene que ver con, tal vez no. Creo yo, y creo el texto, tiene que ver con quienes escribían la historia en esos tiempos. Me estoy quedando sin batería. Estos son los temas a dar, yo los espero y los abrazo en mi corazón y les mando un gran saludo. Espero que todo ande bien y nos vemos prontamente. Cualquier cosa recorran a mí. Les mando un gran saludo, consúltenme lo que quieran. Nos vemos.